Hoy vamos a terminar nuestro capítulo 3 de pruebas de hipótesis y después viene el capítulo 4 que son las pruebas, perdón, hoy vamos a terminar el capítulo 3 que son estimaciones y el capítulo 4 que es de pruebas de hipótesis lo vamos a empezar hoy o tal vez en la siguiente clase, veremos según el avance. Nos falta ver únicamente dos intervalos de confianza, que son el intervalo de confianza que ya lo habíamos mencionado en las anteriores clases, que es el intervalo de confianza para la varianza, y el otro es el intervalo de confianza para el cociente de varianzas. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Es tratar a partir de una muestra entender el comportamiento de un parámetro mediante una muestra, ¿no? A partir de una muestra tratar de entender el comportamiento de un parámetro y para eso buscamos algunas estimaciones. En este caso, la estimación que nos interesa es la varianza. ¿Por qué es importante utilizar la varianza? Bueno, porque es una medida de variabilidad que nos puede revelar o nos puede dar una idea del comportamiento o la dispersión de la información en la población en general, ¿no? Ahí está un poco relacionado esta idea de la variabilidad o de la varianza. Y nosotros para estudiar la varianza vamos a ver dos alternativas, ¿no? La primera es un intervalo de confianza para una varianza en particular, ¿no? Para la varianza de alguna serie de datos, ¿no? En general. Eso pensando en un intervalo de confianza que nos dé una idea de un intervalo, digamos, de seguridad o de confiabilidad. Y el otro es que es más particular, es el intervalo de confianza para el cociente de varianzas, ¿no? Este tiende a ser un poco más, tal vez útil, ¿no? que estimar una sola varianza, ¿no? Si podemos estimar una sola varianza, de forma puntual lo hacíamos con la varianza muestral, ¿no? Con el S cuadrado. Ese era el estimador puntual de la varianza. Ahora, cuando nosotros queremos hacer una estimación de un intervalo de confianza para esa varianza, nosotros debemos recurrir a la distribución chi cuadrado y hacer algunos supuestos por detrás. El supuesto más fuerte en este caso es que los datos de origen, ¿no? Los datos originales, tienen nomás un comportamiento parecido a una normal, ¿no? Parecido a una distribución normal. Ese es el supuesto más fuerte, que es muy difícil a veces de cumplir, porque no todos los datos se comportan como una normal, ¿no? Es raro en realidad encontrar eso, salvo en algunas características muy puntuales. Entonces, ese es uno de los supuestos fuertes para esta medida. De forma general, simplemente para recordar lo que vimos en la anterior clase, nosotros partimos justamente de uno de los resultados que hemos visto en la parte de distribuciones muestrales, y es que esta variable x cuadrado, ¿no? Que tiene esta forma de n-1 por la varianza muestral dividido entre sigma cuadrado, esta forma o este elemento justamente tiene una distribución tipo chi cuadrado con n-1 grados de libertad, ¿no? Con n-1 grados de libertad. Y si a partir de esta variable aleatoria nosotros queremos encontrar un límite inferior y un límite superior a un nivel de 1 menos alfa de probabilidad, lo único que bastaría es hacer un proceso de reemplazo, ¿no? Un proceso de reemplazo y tendríamos de esta forma el límite inferior y el límite superior para la varianza, ¿no? Para la varianza en general, para el estimador de la varianza a un nivel 1 menos alfa de confiabilidad. Una particularidad de este intervalo de confianza, dado que la distribución es asimétrica positiva, ¿no? La chi cuadrado es asimétrica positiva, es que a partir del valor de la varianza muestral, estos límites no necesariamente son iguales, no tiene una distancia similar a la izquierda o a la derecha como pasaba para la media, ¿no? Sino que va a depender mucho de la forma de la estructura de los datos, ¿no? Eso va a depender mucho de la forma de la estructura de los datos. Entonces,
ahora vamos a, bueno, en un rato más vamos a ver un ejemplo para varianzas, justamente para implementar esta idea. Pero antes de eso, cubriremos también este punto 3.9, que es el intervalo de confianza para los cocientes de varianza, ¿no? Este es para una sola varianza, ¿no? Para una sola varianza, quiero saber los límites, un límite inferior, un límite superior, ¿no? Tener una idea de un rango interválico que me da una idea de dónde se encuentra el verdadero valor. Pero cuando yo tengo dos poblaciones, ¿no? Cuando yo tengo dos poblaciones, o una misma población dividida en dos grupos, ¿no? Que también puede ser el caso, yo puedo estar interesado más en una especie de cociente de varianzas, ¿no? Yo puedo estar interesado más en una especie de cociente de varianzas. Ahora, ahí la pregunta es, ¿para qué me serviría estudiar este cociente de varianzas? Porque después la hermenéutica de construir esto es recurrir a la Fisher y es un procedimiento bastante sencillo, pero lo importante de esto es entender en qué momento esto podría ser útil, ¿no? ¿Bajo qué circunstancia ustedes imaginan que eh, poner el cociente de dos varianzas es útil, ¿no? Poner el cociente de dos varianzas es útil. ¿Qué se imaginan? ¿Qué información me estaría dando el cociente de dos varianzas? ¿Qué dicen? Ya, para saber cuál es mayor proporcionalmente. Ya, a ver, algunas otras ideas. Podemos hacer una especie de ejemplo de esta parte en el ERE. Voy a mostrarles, a ver, voy a cargar una base de datos, ya voy a cargar una base de datos que justamente tiene información de variables así bien vinculadas a ingresos que son relativamente volátiles, ¿no? Así que eso puede funcionar bien para explicar esta parte. A ver, pero a ver si le siguen dando vueltas. ¿Para qué me puede servir? ¿O qué me estaría reflejando el cociente de dos varianzas? ¿No? ¿Qué me estaría reflejando el cociente de dos varianzas? ¿Alguien más tiene alguna idea de qué podría estar reflejándome el cociente de dos varianzas? A ver, les voy a mostrar dos variables. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Para qué me puede servir el cociente de dos varianzas? A ver, por ejemplo, para ponerles en un caso relativamente, bueno, un caso práctico. Acá tengo una base de datos que tiene
el ingreso laboral, ¿no? Que tiene el ingreso laboral de las personas, ¿no? Esta es una encuesta que el Instituto Nacional de Estadística hace cada año. Y esta base de datos corresponde a la encuesta Hogares del año 2019. Esta base de datos tiene varias variables, pero yo me he quedado solamente con dos, que es el sexo, hombre-mujer, y también tiene la variable la variable YELAB, que es la variable del ingreso laboral mensual, ¿no? ¿Cuánto ingreso generan estas personas de forma mensual? ¿No? Bueno, y me he quedado con los datos completos pensando que son todas las personas que han declarado tener algún tipo de ingreso laboral, ¿no? O han construido un ingreso laboral. En el fondo tengo el dato de 15.789 personas. Tengo 15.789 personas en esta base de datos. Esta es una muestra de Bolivia, por ejemplo, no es una muestra de Bolivia. Si nosotros asumimos que fuera una muestra simple, ¿no? Es decir, que han seleccionado a los individuos y los han ido a entrevistar, podríamos hacer un análisis de estimaciones, digamos. Ese va a ser nuestro supuesto, ¿no? Vamos a suponer que la selección fue simple, ¿no? Fue aleatoria simple. Aleatoria simple. Cosa que no es cierto, ¿no? Porque esta encuesta en realidad tiene un proceso de selección un poquito más compleja que una aleatoria simple. Pero suponiendo que esto ha sido así, ¿no? Que ha sido aleatoria simple, nosotros podemos hacer estimaciones de varias cosas que ya hemos ido viendo, por ejemplo, ¿no? Si yo a esta información yo le saco el promedio del ingreso laboral, ¿no? Si yo le saco el promedio del ingreso laboral, ahí tendré un estimador del ingreso, digamos, ¿no? Yo podría decir, a partir de esto yo estimo que el ingreso de esta población es de 3.074 bolivianos, ¿no? Eh, el ingreso promedio, ¿no? El ingreso laboral promedio de esta población es de 3.074 bolivianos. Si yo quiero ver, por decir, este ingreso por sexo, ¿no? Por sexo, entonces yo podría hacer algo, voy a hacer los cambios a esto para que sea mejor. Si yo hago esto, por ejemplo, por sexo y le digo, quiero ver por sexo la media del ingreso laboral, por ejemplo, tendré estimaciones de este estilo, ¿no? Los hombres tienen ingresos de 3.423 y las mujeres tienen ingresos de 2.558, ¿no? 2.558. Acá tengo dos estimaciones de tipo promedio, digamos, ¿no? De tipo promedio. Estas son estimaciones puntuales, ¿no? Estas son estimaciones puntuales. Otras estimaciones que hemos visto, por ejemplo, era un estimador de diferencia de medias, ¿no? De diferencia de medias. Que en este caso podría ser nuestro estimador de diferencia de medias para los ingresos del grupo de hombres versus el grupo de mujeres, ¿no? Nuestro estimador sería 3.423 menos 2.558, ¿no? Este sería un indicador de la diferencia de medias entre la media del ingreso de los hombres respecto a la media del ingreso de las mujeres, por ejemplo, ¿no? 865 la diferencia. Esta sería la estimación, ¿no? La estimación de esa diferencia de medias. Estos tres, digamos, podrían ser una estimación puntual, una estimación por grupos y una estimación de diferencia de medias, ¿no? Un solo punto. Si nosotros pensamos en estimaciones un poquito más elaboradas, ¿no? Ahí aparecen los intervalos de confianza y uno podría decir, bueno, yo quisiera tener el estimador por intervalos de confianza del promedio global, ¿no? De los 3.074 bolivianos. Entonces a eso nosotros hemos aprendido que es igual a más menos, ¿no? Más menos el valor de z de tablas, puede ser un intervalo de confianza al 95%, y esto multiplicado por la raíz cuadrada de la varianza de la media muestral, ¿no? La raíz cuadrada de la media muestral es la estimación de la varianza de los datos, en este caso H19P, del ingreso laboral, dividido entre la cantidad de muestra, ¿no? Que tengo aquí abajo, 15.789. 15.789. Y este sería, por ejemplo, el estimador por intervalos de confianza
del promedio global, ¿no? Del promedio global, ¿no? 3036 y 3113. Ese es el intervalo de confianza. Si yo quiero hacer el intervalo ya de confianza para la varianza, la pregunta es ¿qué significará eso, ¿no? Si ahora entramos ya a la varianza, ¿qué tal si yo quiero ver, ya no quiero ver el promedio de ingresos, ¿no? Ya no quiero ver el promedio de ingresos, sino lo que quiero ver es la varianza del ingreso laboral, ¿no? La varianza del ingreso laboral por hombre y mujer. Estas son las varianzas de las dos poblaciones. La varianza de los hombres es de 6.620.627 bolivianos al cuadrado, ¿no? Y de las mujeres es 4.885.401 bolivianos al cuadrado. Esas son las varianzas de estas poblaciones. Si yo quisiera sacar intervalos de confianza de cada una de estas varianzas, yo recurriría al intervalo de confianza por el método del h cuadrado, ¿no? A cada uno de esos valores le multiplico por n-1 y le divido entre el chi cuadrado de tablas, ¿no? Con eso yo tendría posibilidad ya de tener un intervalo de confianza para cada varianza, ¿no? Para la varianza de los hombres, para la varianza de las mujeres, ¿no? Eso es lo que nos dice el intervalo de confianza para la varianza. Lo podemos hacer en un momento más. Ahora la pregunta es, cuando yo estoy viendo el cociente de varianzas, ¿no? Estoy diciendo que voy a poner en cociente este número dividido entre este, o viceversa, digamos, ¿no? O viceversa. Podemos hacer el primer caso, ¿no? Podemos hacer el primer caso donde sea el 6.620.627 dividido entre 4.885.401. Este es un cociente de varianzas. La varianza de la población 1 respecto a la varianza de la población 2. 1.35, ¿no? 1.35. Podemos pensar que es una estimación de esa varianza. 1.35. La pregunta es, ¿qué significará o cómo se interpretará este número? ¿Qué dicen? ¿Cómo se interpreta o qué significa el 1.35? ¿Y para qué me puede servir ese número? Para tener incluso más exacto, a ver, mientras van pensando, debería ser la varianza. No, ni siquiera. Esto lo voy a guardar en una variable b1. Aquí está la b. Esta es la primera varianza de los hombres. Y esa la tengo que dividir entre la varianza de las mujeres. Ahí está el dato exacto. 1.355186. 1.355186. Está bien. ¿Qué dicen? ¿Qué significará ese 1.35? ¿Cómo lo podemos interpretar? Si es el cociente de dos varianzas y la varianza es una medida de variabilidad, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a plantear o postular algún uso de este estimador? En el fondo es un estimador, digamos. La pregunta es ¿a quién o por qué razón nos puede interesar el cociente de dos varianzas? ¿O para qué nos puede servir? ¿No? A ver, lo que se les venga a la mente, que se les ocurre.
Esperemos unas dos intervenciones en el chat o alguien hablando o alguien puede activar su micrófono también. ¿Qué dice? Si alguien está interesado en seguir esto en el aire, le voy a pasar el código acá al chat. Y en teoría, si reproducen, deberían tener la base y todos los mismos resultados, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Para qué me puede servir el cociente de varianzas? También pueden googlear tal vez un rato y alguien me dice que ha encontrado. ¿Qué sería útil este estimador? A ver, 2 minutitos, hasta las 2:40 esperamos. Si no, avanzamos más. ¿Qué tal? ¿Alguien ha encontrado algo? ¿Alguien se anima a mencionar? ¿Para qué nos puede servir? O, bueno, ¿cómo interpretaríamos este 1.35 en este caso? ¿Qué es el cociente entre la varianza del ingreso laboral de los hombres versus el cociente, bueno, versus la varianza del ingreso laboral de las mujeres? ¿Qué significaría ese 1.35? ¿Nadie? ¿Algunas ideas? ¿Nadie? Bueno, Gabriel decía que es para saber cuál es mayor proporcionalmente. Eh, Parcialmente, ¿no? Un poco puede ser eso. Finalmente, un cociente, ¿qué es lo que nos devela, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Y si el cociente fuera igual a 1, ¿qué significaría en términos de varianza? Que las varianzas son iguales, ¿no? Las varianzas son iguales. ¿Qué es lo que mide la varianza? La dispersión de los datos, ¿no? Información, mientras la varianza sea más alta, la información, o sea, los datos de la población son muy variados, ¿no? Existe mucha variabilidad. En este ejemplo, ¿no? Mientras más alto es la varianza, que en el caso de la varianza de los hombres es más alto, eh, significa que hay mayor variabilidad de ingresos en los hombres. Mayor variabilidad podemos entender que hay valores muy diversos y muy diferentes en el grupo de los hombres, ¿no? Mientras que varianzas más pequeñas nos revelan de alguna manera que no hay tanta dispersión o no hay tanta variabilidad en la información. La varianza es una medida que se genera a partir del promedio, ¿no? La varianza es como la distancia de los individuos al promedio.
Mientras la varianza sea más alta, la distancia de los individuos al promedio es más larga, ¿no? Más grande. Y si la varianza es más pequeña, digamos, muy cercana a cero, significa que todos los individuos están muy cerca del promedio del grupo. Entonces, en esta idea, por ejemplo, claramente en el caso de los hombres existe mayor variabilidad, no hay mayor variación en los ingresos, ¿no? Diferentes ingresos, tal vez altos, bajos, pero hay más en el caso de los hombres. Mientras que en el caso de las mujeres, que es un poquito más menos, digamos, es 2 millones menos también que respecto a los hombres, nos estarían diciendo que los ingresos de las mujeres, de este grupo de 15.000 personas, los ingresos de las mujeres son menos variables que el de los hombres, ¿no? O sea, son menos variables que el de los hombres. Entonces, eso ya es información interesante porque nos está sugiriendo qué población es más dispersa que otra población. Y en este cociente de varianza lo que nosotros podemos entender es eso, ¿no? Que si el cociente de varianza es igual a 1, la dispersión de los dos grupos es la misma, ¿no? La dispersión de los dos grupos es la misma. Mientras que si la varianza es mayor a 1, la variabilidad, ¿no? El grupo que está en el numerador, en este caso el de hombres, tiene mayor varianza, mayor dispersión en la información que el grupo 2, ¿no? Que el grupo 2, que el grupo que está en el denominador. Y si fuera menor a 1, es lo inverso, ¿no? Que el grupo del denominador tiene menor variabilidad que el grupo que está en el denominador. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve esto? Para entender justamente en qué grupo se está concentrando o existe mayor dispersión, ¿no? Respecto a dos grupos. Si hiciéramos la diferencia entre varianzas, no nos diría mucho, ¿no? Pero el cociente de varianzas, como van a anularse, si quieren, las unidades de medida al hacer este cociente, esta medida claramente nos está diciendo que en el caso del grupo de hombres tiene 35% más, ¿no? 35% más de variabilidad que el grupo de mujeres. Por lo que el grupo de mujeres es más homogéneo que el grupo de hombres, ¿no? Es más homogéneo que el grupo de hombres en este caso. Esto para esta variable de ingresos, por ejemplo, ¿no? Si fuera una variable más vinculada a las notas, por ejemplo, de dos grupos, ¿no? Imagínense que tenemos hay dos paralelos de estadística 2, este paralelo y el otro paralelo, y hiciéramos nosotros un cociente de varianzas de las notas del primer parcial, ¿no? Entonces, en ese escenario, un externo, digamos, que mide el rendimiento de los estudiantes y el rendimiento de los docentes, esperaría que la dispersión de las notas, ¿no? Sea muy parecido entre ambos grupos, porque es la misma materia, uno espera que sea el mismo plan, uno espera que los docentes tengan las mismas habilidades, entonces eso haría que uno espere que la variabilidad sea la misma, digamos, ¿no? Pero si la variabilidad es mayor a 1 o menor a 1, entonces significa que hay un fenómeno que está ocurriendo en una población respecto a la otra, ¿no? Que no debería ocurrir en ciertas circunstancias, como en este caso de dos paralelos en la misma circunstancia, digamos, donde la única diferencia puede ser el docente, ¿no? Entonces, en esos casos es útil, por ejemplo, este tipo de medidas, ¿no? Para evaluar esas relaciones internas respecto al comportamiento de la información, ¿no? Y ahí justamente aparece esta idea de la varianza, ¿no? Así que, sin entrar mucho más detalle de esa parte, la idea del intervalo de confianza para el cociente de varianzas parte por este parámetro, es el que nos interesa, el cociente entre una varianza de la población 1 y la varianza de la población 2, ¿no? Estamos asumiendo que estamos mirando la misma variable, pero de dos poblaciones distintas, ¿no? Estamos mirando la variable de dos poblaciones distintas.
pensando en estas poblaciones que son distintas, pueden provenir de diferentes formas, digamos, ¿no? Puede ser un subgrupo de población, digamos, hombre-mujer, ¿no? Podrían ser, como en el caso de las notas, paralelo A versus paralelo B, ¿no? Dos grupos finalmente, ¿no? Esa naturaleza de los grupos, el único requisito que incorpora es que sean grupos independientes, ¿no? Que ningún grupo tenga relación con el otro grupo, ¿no? Que sus resultados no estén influenciados mutuamente, sino que sus resultados dependan únicamente de sus propios grupos. Estamos en esa idea de dos poblaciones, ¿no? Y además que sobre esas dos poblaciones estamos mirando la misma variable de interés, ¿no? En una población vemos su ingreso, en la otra también. En una población vemos las notas, en la otra también, ¿no? En esa idea estamos interesados en esta medida, ¿no? Que es el cociente de dos varianzas. Ahora, los supuestos para armar el intervalo de confianza del cociente de dos varianzas pasa por suponer que los datos de los cuales provienen estas varianzas, o para construir estas varianzas, los datos originales, los datos que están en la población, tienen un comportamiento normal, ¿no? Ese es el requisito, uno de los supuestos para construir el intervalo de confianza en este caso. Porque si nosotros hacemos este supuesto de normalidad en la población, en las variables de la población 1 y la variable de la población 2, nosotros podemos recurrir a una distribución conocida, ¿no? ya paramétrica, que es justamente la distribución de Fisher. Si nosotros hacemos eso, entonces podemos recurrir a la distribución de Fisher. La distribución de Fisher, no se olviden, que es el cociente de chi cuadrados, más o menos. No es en realidad de una distribución de Fisher, no es el cociente de chi cuadrados. Y nosotros teníamos justamente la forma de estimar el cociente de varianzas pasaba por utilizar la distribución de Fisher. Entonces, ya formalizando esta parte simplemente, ¿no? Supongamos que tenemos dos variables aleatorias de la población 1 y la población 2. Son variables normales, ¿no? Como son normales, tienen sus propios parámetros, μ1, μ2, por promedio de ambos grupos, y tienen sus propias varianzas, ¿no? Varianza de la población 1, varianza de la población 2, ¿no? El sigma 1 y el sigma 2. Asumimos que tanto las medias como las varianzas son desconocidas, ¿no? Estamos en el caso donde no tenemos información de nada. Y a partir de eso nosotros extraemos muestras aleatorias de estas dos poblaciones, de estas dos variables, de estas dos poblaciones, una muestra de tamaño N1 y una muestra de tamaño N2. Y a partir de la información de estas muestras nosotros podemos recurrir al estimador de las varianzas muestrales, ¿no? La S1 sombrero, la S2 sombrero, que son justamente las varianzas muestrales. Con eso en mente, recordamos que si nosotros a las varianzas muestrales, ¿no? Si nosotros a las varianzas muestrales las colocamos, ¿no? Como la varianza muestral dividido entre su parámetro, ¿no? Y la varianza muestral de la población 2 entre su parámetro y la varianza muestral de la población 1 entre su parámetro, pensando que es estas dos varianzas las vamos a estimar de la muestra y el otro son los parámetros a calcular. Sabemos que esto hace que esta variable, ¿no? O esta transformación se comporte como una distribución de Fisher, ¿no? Se comporte como una distribución de Fisher. Entonces, cuando definimos eso, lo único que tenemos que hacer es recurrir a las propiedades de la distribución de Fisher, ¿no? Entonces, dado que f tiene esta forma, necesito encontrar un límite inferior y un límite superior que logre 1 menos alfa de confiabilidad, ¿no? Que logre 1 menos alfa de confiabilidad. Entonces, para la Fisher en particular, ¿no? Los límites que logran eso, ¿no? Los límites que logran eso, el límite inferior está por la f de tablas a 1 menos alfa medios de probabilidad con n-1, n1 menos 1 y n2 menos 1 grados de libertad como un límite inferior.
y un límite superior de f de alfa medios de n1 menos 1, n2 menos 1 grados de libertad. Entonces con esto ya tengo una manera para encontrar el intervalo de confianza del cociente de varianzas. Pues lo único que tengo que hacer es f la reemplazo por la forma que tengo acá. Y de esto despejo el estimador que me interesa, bueno, el parámetro que me interesa, que en este caso es el cociente entre tita 1, perdón, entre sigma 1 y sigma 2. Si hacemos eso, donde llegamos es justamente al intervalo de confianza, al 1 menos alfa por 100% de confiabilidad del cociente de varianzas, que finalmente había sido el cociente de las varianzas muestrales, ¿no? El cociente de las varianzas muestrales multiplicado por los valores de tabla, ¿no? De las Fs, ¿no? Los valores de tabla de las Fs. Y con eso tengo un límite inferior y tengo un límite superior, ¿no? Para el intervalo de confianza del cociente de varianzas. Entonces ya con esto podemos ver un ejercicio práctico, ¿no? Para resolver esto. Acá está sigma 1, aquí está finalmente, es para sigma 1 sobre sigma 2, digamos, ¿no? Esto se puede intercambiar en cualquier rato, esto simplemente es nominal, ¿no? El grupo 1 respecto al grupo 2. Ahora, creo que hay déjenme confirmar si todo está en orden. Ya. A ver, aquí tengo un error de typeo que lo vamos a ver aquí, sí, aquí en los apuntes. Todo está bien, salvo las Fs de tabla, ¿no? Las Fs de tabla. Salvo las Fs de tabla, todo está bien. Como el cociente está sobre N2, déjame confirmar algo. Ya, sí. Aquí tengo un pequeño... Los grados de libertad de estos son así, ¿no? Este es N2 menos 1 y este es N1 menos 1, ¿no? N2 menos 1, N1 menos 1. Y en el otro caso, lo mismo. En el otro lado, N2 menos 1 y N1 menos 1. N2 menos 1, N1 menos 1. Lo que eso va a repercutir también acá, ¿no? Aquí hay un error de typeo. N2, bueno, un error de orden. N2, N1. Si las poblaciones tienen el mismo tamaño de muestra, eso no importa. Pero si las muestras son diferentes, entonces sí eso podría variar el valor del F de tablas, ¿no? Eso sí podría variar el valor del F de tablas. Ya, entonces este sería nuestro intervalo de confianza para el cociente de varianzas. Y este sería nuestro intervalo de confianza para las varianzas, ¿no? Para las varianzas. Nos haremos un ejercicio que contenga ambos. Y con eso podemos cerrar este capítulo. Tenemos un ejercicio 3 en este caso. Y voy a dar esto, ¿no? Dada la siguiente muestra, ¿no? Dada la siguiente muestra aleatoria de un grupo, dada la siguiente muestra aleatoria de dos grupos, ¿no? Dada la siguiente muestra aleatoria por hombre y mujer, ¿no? Por hombre y mujer
respecto a sus ingresos, se pide calcular. Vamos a tener una población. Voy a utilizar la base que tengo acá para sacar esto. Pensaremos en ya, a ver, vamos a utilizar esta base de datos para tener esta información. Para generar los datos. Ya, ahora sí. Estos van a ser nuestros ingresos de los hombres. Los valores de acá. Ahí está. Estos van a ser los ingresos de los hombres. Y después vamos a tener los ingresos de las mujeres. En el caso de las mujeres, lo mismo, pero es un grupo más pequeño. Ahora sí. Ahí está el dato de las mujeres, ¿no?
no hay más casos de hombres y mujeres y ya, ¿no? Dada la siguiente muestra aleatoria por hombre y mujer respecto a sus ingresos, se pide calcular, un intervalo, bueno, intervalos de confianza, para la varianza, para ambas poblaciones, ¿no? Para ambas poblaciones, para ambas poblaciones y para el cociente de varianzas, ¿no? Y para el cociente de varianzas entre, entre, hay dos, ¿no? Puede ser hombre-mujer, hombre-mujer y mujer-hombre. Esos dos cocientes. Mujer-hombre. Estos intervalos, no estos intervalos, al 95% de confiabilidad. Y entre paréntesis, asumir normalidad, ¿no? Asumir normalidad de los datos de origen. Esto para usar los intervalos de confianza que queremos usar, ¿no? Porque si no ponemos esto de que se asume que es normal, entonces no deberíamos poder usar H cuadrado ni la Fisher, ¿no? Ya, entonces, dadas las siguientes, hay que sacar el intervalo de confianza para la varianza de los hombres, otro intervalo de confianza para la varianza de las mujeres, y después sacar el cociente de varianzas hombre-mujer, el cociente de varianzas mujer-hombre, y bueno, sus intervalos de confianza, ¿no? Para el cociente hombre-mujer y mujer-hombre. Ese sería nuestro ejercicio 3, ¿no? Que ya de donde haría justamente esta parte, ¿no? Entonces, a ver, les voy a pasar los datos al chat para que lo tengan. Tal vez eso les facilita varias cosas. Y ya con eso, la idea sería que ustedes vayan calculando el intervalo de confianza de las varianzas y después del cociente de varianzas. Les voy a dar unos 15 minutos, hasta las 15:20, para que ustedes vayan calculando. Y pasado ese tiempo lo hacemos conmigo, ¿no? Si alguien lo tiene antes, igual lo puede ir pegando acá en el chat, ¿no? De la clase. Tal vez pueden seguir los apuntes que están en la materia, o el texto guía, o el formulario que tenían igual como un ejercicio, como una tarea. Y la única salvedad es que para la Fisher, por si acaso, esta corrección, primero es N2, después N1, ¿no? N2, N1, los grados de libertad, N2, N1. Esa es el único cambio que ha habido en la Fisher, ¿no? En los apuntes había un error, lo correcto es N2, N1, ¿no? Ese orden para la Fisher. Ya. Entonces les doy hasta las 15:20 y si no, después lo hacemos conmigo. Adelante. No sé si alguien tiene tal vez alguna pregunta, consulta antes de empezar. Ya. Entonces comenzaremos y los que ya lo tienen lo pueden ir poniendo y si no, 15 y 20 lo resolvamos conmigo. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Alguien tiene los resultados? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Alguien tiene los resultados de los de los intervalos de confianza? Ya, a ver, lo haremos conmigo entonces. Si alguien lo logra antes, igual lo va poniendo. Lo primero que voy a hacer es, bueno, si fuera esta mano sería un poquito pesado.
Incluso en la calculadora sería relativamente fácil, ¿no? Porque hay las calculadoras que ya uno puede almacenar. Las estudiantiles ya almacenan y te devuelven varianzas, ¿no? En este caso voy a tener el dato de... Le voy a llamar HH, digamos, a la información de los ingresos de los hombres, ¿no? Aquí tengo los ingresos de los hombres. 17 datos, ¿no? Una muestra de 17 datos. Y MM le voy a llamar al dato de las mujeres, que son, si no me equivoco, 13, ¿no? Entonces, el primer paso es como que almacenar la información en algo, en este caso lo estoy almacenando en estos vectores. Esto para el caso de las mujeres, ¿no? Hombres, mujeres. Y tengo 13 datos. Para utilizar puras fórmulas voy a poner N1, que es la población de hombres. Bueno, después voy a cambiar, ¿no? O sea, dependiendo del intervalo de confianza. Entonces voy a poner más bien NH, ¿no? Población de hombres habían sido 17 hombres. Y la población de mujeres, o bueno, la muestra, perdón, de mujeres habían sido 13 mujeres. 17 y 13. Esto lo voy a poner en la misma línea para no ocupar mucho espacio. Hasta ahí es pura información, ¿no? Pura información. Entonces vámonos a la primera parte, que es los intervalos de confianza para las varianzas de ambas poblaciones, ¿no? Para la varianza de ambas poblaciones. El estimador puntual, ¿no? El estimador de varianzas, ¿no? De varianzas. Si vamos por los estimadores puntuales, ¿no? Los estimadores puntuales, eso simplemente son las varianzas muestrales. Y eso es sacarle la varianza a los datos de los hombres o sacarle la varianza al dato de las mujeres. Y estos son los dos estimadores puntuales, ¿no? Este para los hombres. Bueno, este es el estimador puntual, ¿no? Este es el estimador puntual para hombres. Y este es el estimador puntual para mujeres. Puntual para mujeres, ¿no? Para los hombres, el dato es de 24 millones, ¿no? 24 millones 271 mil. Y para el dato de las mujeres es de 5 millones, ¿no? 5 millones. En el caso de los hombres, este ingreso es el que está generando todo, está inflando como los resultados, ¿no? Este 21 mil bolivianos mes, ¿no? Como ingreso laboral que alguien ha declarado, ¿no? Ese es el dato que está inflando la variabilidad de los hombres. Podríamos plantear un cuarto ejercicio más adelante omitiendo este valor, digamos, ¿no? Para ver cuánto cambia, ¿no? Pero pensando que esos son los datos que han salido, avanzaremos, ¿no? Entonces este sería el estimador puntual para los hombres, que es la varianza muestral, y para las mujeres. Si ya nos vamos al intervalo de confianza, si ya nos vamos al intervalo de confianza, tenemos que tener este intervalo de confianza en mente. Varianza muestral multiplicado por n-1, ¿no? Y ambos divididos por el valor que se acumula hasta alfa medios y el valor que se acumula hasta 1 menos alfa medios, ¿no? De n-1 grados de libertad. Entonces, esto para los hombres, primero, no podemos agarrar el de los hombres. Dice que tenemos que multiplicarle por el tamaño de muestra menos 1, ¿no? Ese es el primer elemento que tengo que considerar, ¿no? El tamaño de muestra menos 1. Y todo esto lo tengo que dividir, ¿no? Para el límite inferior entre el valor de tablas, ¿no? De alfa medios de n-1. Eso en el fondo, ¿no? Eso en el fondo es el valor, ¿no? El valor de Q, el cuantil de un h cuadrado, el cuantil de un h cuadrado, de alfa medios, ¿no? Como es al 95%, yo voy a poner 0.05 dividido entre 2. Ese es alfa medios. ¿De cuántos grados de libertad? NH menos 1. NH menos 1. Este es el valor del h cuadrado, ¿no? Este es el valor del h cuadrado de alfa medios NH menos 1, ¿no? Sería este. Entonces lo único que tengo que hacer esto es dividir
Y este vendría a ser el límite inferior en el caso de los hombres. A ver, estamos bien. 0.05 medios. A ver, parece que sí. Compararemos con el otro para ver que todo esté bien. Y el límite superior debería ser lo mismo, pero de 1 menos alfa medios, ¿no? 1 menos alfa medios. Acá lo único que tengo que incorporar es 1 menos alfa medios. Está bien. 1 menos alfa medios. Alfa medios n menos 1, 1 menos alfa medios. Ya, a ver. El problema es acá que la varianza es muy grande como para mirar, pero este sería el resultado finalmente, ¿no? A ver, déjenme confirmar algo. Sí, está bien. Entonces, este sería el límite inferior y este sería el límite superior. Pensando que el estimador puntual de los hombres será este valor, ¿no? A ver, los trataremos de... Bueno, no sé si los vamos a poder dibujar. Voy a poner límite inferior hombres, límite superior hombres, ¿no? Límite inferior, límite superior. Y ya con esa idea ya podemos tener los datos, ¿no? Entonces, este es el límite inferior de los hombres. Después vamos a tener la estimación de la varianza de los hombres y vamos a tener después el límite superior de los hombres. Ahí está, ¿no? Ahora nuestro límite inferior parecería que se ha vuelto superior, pero a ver, no sé si es que es un tema de la tabla que estoy usando. Acá, a ver, déjenme confirmar. Ya me está faltando este lower tail. Que deberíamos ponerlo acá. La varianza muestral al cuadrado. No. De hecho, el var HH, por si acaso, este var HH o este var MM,
ratito, a ver, como está un poquito lenta. El var HH o el var MM son exactamente equivalentes al S cuadrado, ¿no? Son exactamente equivalentes al S cuadrado sombrero. Estos dos son equivalentes al S cuadrado sombrero. Los dos, ¿no? Así que ahí no habría dificultad en esa parte, ¿no? Ya. Entonces, a ver un poquito para entender esto de las cuchis, del punto de los cuantiles. Vamos a ver ahorita la distribución, lower tail false. Vamos a ver si con eso mejora en algo. Ya, ese es el límite inferior, ya. Y aquí sí debería ser lower tail punto. Ya, está bien, era un tema de orden más que otra cosa para el ERE. Pero ya, finalmente para encontrar, ¿no? Este valor de... Para encontrar este valor de tablas del h cuadrado en el ERE, es casi lo mismo, ¿no? Alfa medios n-1, aquí está el alfa medios n-1. Lo único que le estoy poniendo es este lower.tail false, ¿no? De que no, que omita que omita la cola, ¿no? Que omita la cola izquierda. Entonces con eso estamos obteniendo el límite correcto, digamos, ¿no? A ver, denme. Y estaría, digamos, ¿no? Nuestros intervalos de confianza. Está bien. Era un tema más que todo del orden, ¿no? Porque los intervalos igual finalmente daban lo mismo. Ya, entonces ya tenemos acá límite inferior de hombres, límite superior de hombres y límite inferior, el punto, la estimación puntual y el límite superior, ¿no? Entonces ahí podemos decir que la varianza muestral de los hombres, en este caso, se mueve entre 13 millones y 56 millones. Esa es la estimación, ¿no? Entre 13 millones y 56 millones. Para los hombres. En el caso de las mujeres va a ser exactamente igual, ¿no? Este es para el caso de los hombres. Este es el intervalo hombres. Y el siguiente va a ser el intervalo mujeres. En el caso de las mujeres, prácticamente casi todo es igual. Voy a poner LMJ para que no choque con una variable propia del ERE. Límite superior mujeres, límite inferior mujeres, límite superior mujeres, ¿no? Lo único que cambia acá es la varianza, ahora es sobre la variable mm, sobre la variable mm, nm, nm y acá igual, nm, nm, ¿no? Después prácticamente todo es igual, ¿no? Prácticamente todo es igual. Entonces con esto tendríamos la estimación del límite inferior para las mujeres, la varianza para las mujeres y el límite superior para las mujeres. Límite inferior, límite superior y ahí está el intervalo, ¿no? Y aquí es un poquito más claro, ¿no? Porque la estimación para las mujeres era de 5 millones, ¿no? La estimación puntual era de 5 millones. Pero el intervalo de confianza al 95% de confiabilidad nos dice que la varianza poblacional se encuentra entre 2.7 millones y 14 millones, ¿no? Entre el 2.7 y el 14 millones se encuentra el verdadero valor de la varianza, ¿no? Entre el 2.7 y el 14.7, ¿no? Más o menos ahí se mueven, dice. Ahora ahí noten justamente que no son intervalos balanceados, ¿no? No son intervalos balanceados. Por ejemplo, en el caso de los hombres, su centro, bueno, ni tan su centro, pero el estimador puntual está en el 24. La cola inferior, ¿no? El límite inferior está en el 13, ¿no? Que es más o menos a 11 millones a la izquierda, ¿no? 11 millones a la izquierda.
mientras la cola derecha o el límite superior está a más de cuánto, de más de 32 32 millones a la derecha, ¿no? 32 millones a la derecha. Justamente por la particularidad de la chi cuadrado, ¿no? Que es asimétrica positiva, ¿no? Tiene una montaña alta al inicio y después la cola de la derecha se va prolongando hacia el infinito positivo, ¿no? Eso sucede claramente con esto. Y en el caso de las mujeres pasa algo similar, ¿no? Su centro, bueno, o la estimación puntual está en el 5 millones. La cola inferior, el límite inferior está hacia el 2.7 millones, ¿no? A 3 millones de distancia más o menos del estimador puntual. Pero el límite superior está a más de 9 millones de distancia, ¿no? Casi 9 millones de distancia hacia la derecha, ¿no? Entonces, eso es lo que usualmente pasa en intervalos de confianza de estas características, ¿no? De la varianza en este caso. Ya, entonces esto para las varianzas. Ahora veremos para el cociente de varianzas, ¿no? Para el cociente de varianzas. Para el cociente de varianza, ¿no? Para el cociente de varianza. Para el cociente de varianza veremos hombre versus mujer, ¿no? Hombre versus mujer. En este caso, lo único que tenemos que recordar es la formulita, que vamos a utilizar mejor la que está acá. Es esta, ¿no? Es el cociente entre varianzas, ¿no? Hombre-mujer, multiplicado por la f de tablas, 1 de alfa medios, n2 menos 1, n1 menos 1, f de alfa medios, n2 menos 1, n1 menos 1, ¿no? Entonces, el denominador siempre es el primer grado de libertad y el numerador el siguiente grado de libertad para la Q, ¿no? Entonces, esto igual podemos hacer. Lo único que deberíamos hacer es la varianza de los hombres dividido entre la varianza de las mujeres, ¿no? Varianza de hombres dividido entre la varianza de mujeres. Ese número es 4.49, ¿no? Hay casi 449 veces más de variabilidad en la información de los hombres que en de las mujeres, ¿no? Este es el estimador puntual del cociente de varianzas, ¿no? 4.49. Para el intervalo de confianza deberíamos utilizar este valor, ¿no? Y multiplicarlo por el f de tablas, ¿no? En este caso el q de f, que debería ser para el primer caso, 1 menos alfa medios de estos grados de libertad, ¿no? 1 menos alfa medios. 1 menos alfa hemos dicho que vale 0.05, ¿no? 1 menos alfa medios de los grados de libertad del denominador, en este caso nm menos 1 después del numerador, nh menos 1. Acá igual deberíamos poner el lower.tail para tener el valor correcto de tablas. Y este debería ser el límite inferior, 1.42, ¿no? 1.42. Y para el límite superior exactamente lo mismo, solo que lo que cambia acá es, en vez de 1 menos alfa medios, es simplemente alfa medios, ¿no? Alfa medios. Con este resultado, el límite superior sería 12, ¿no? 12.98. Y así ya tendríamos el límite inferior de hombre-mujer, digamos, ¿no? Límite inferior de hombre-mujer. Y tendríamos el límite superior de hombre-mujer. Límite inferior, límite superior. Y ya lo podemos tener los tres, ¿no? Límite inferior de hombre-mujer. Más el cociente de varianzas. Y el límite superior hombre-mujer. Ahí está, ¿no? Entonces, con un 95% de confiabilidad podemos decir que el cociente de varianzas hombre-mujer respecto a los ingresos de esta muestra se encuentra entre 1.42 y 12.98, ¿no? Entonces, por ejemplo, noten que el 1, ¿no? Que es la igualdad de varianzas, ¿no? El 1 es igualdad de varianzas, no está en nuestro intervalo de confianza. Entonces podemos descartar casi con seguridad, ¿no? Podemos casi descartar. Ya. A ver, Gabriel dice que tengo que poner la varianza HH, varianza MM.
No, o sea, en realidad este es el estimador. Este de acá como No, tal. me refería a que tiene que poner entre paréntesis, porque al Ah, ya, ya. calcular cambia el valor. Ya, ya, ya. Tienes razón. Tienes razón. A ver, probaremos poniéndole el paréntesis acá. Y acá dices, ¿no ven? Sí, A ver, veremos si nos sale un diferente. Está bien. 1.42, 12.98. Está bien. Pero está bien, igual, por más seguridad, mejor tenerlo en paréntesis, ¿no? Ya, pero igual tenemos el mismo eh, intervalo de confianza, ¿no? Entre el 1.42 y el 12.98. Este sería cociente de varianzas hombre-mujer, ¿no? Cociente de varianzas hombre-mujer. Este sería el estimador puntual y este sería el estimador por intervalos, ¿no? Por intervalos. Acá lo que podemos hacer es incluir el otro, ¿no? El cociente de varianzas mujer-hombre. El cociente de varianzas mujer versus hombre. Y lo único que pasa acá es que se invierte, ¿no? Este es mujer, hombre, ¿no? Mujer, hombre. El estimador puntual en este caso es de 0.22, ¿no? 0.22. Claramente la variabilidad del grupo de mujeres es mucho más pequeña que el grupo de los hombres, ¿no? Y para el intervalo de confianza voy a poner MH, ¿no? De mujer-hombre, 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 ¿no? Un poquito más despacio para que se vea bien. Lo que debería que cambiar es únicamente los grados de libertad, ¿no? Ahora las mujeres están en el denominador. Aquí debería ser mujer, perdón, mujer y esto hombre, hombre, ¿no? Ahora los hombres están en el denominador, entonces los primeros grados de libertad son de los hombres. Y los segundos grados de libertad son de las mujeres. Y ya está, ¿no? Con esos arreglos debería tener límite inferior para las mujeres, límite superior para los hombres y el límite inferior, bueno, y ya el intervalo para hombres, perdón, el intervalo ya para el cociente mujer-hombre, ¿no? Que igual no toca el uno, ¿no? Y claramente nos muestra que la variabilidad del grupo de las mujeres, ¿no? Es mucho más, ¿no? Es mucho más concentrada la información, menos dispersa, ¿no? En un nivel de 0.22. Y esa dispersión o ese cociente se encuentra entre 0.07 y 0.7, ¿no? 0.07 y 0.7. Ahí se encuentra esa variabilidad igual al 95% de confiabilidad, ¿no? Al 95% de confiabilidad. Eh, no contiene al 1, así que podríamos casi estar seguros de que no hay igualdad de varianzas en estas dos poblaciones. Hay mayor varianza en los hombres que en las mujeres. Y igual, en el caso de la Fisher, debería pasar algo similar, ¿no? Vamos a ver acá. Fisher. La distribución de Fisher tiene igual un cierto grado de, de asimetría, ¿no? Aquí está la distribución de Fisher. Noten que la distribución de Fisher, ¿no? Va a variar obviamente respecto a sus grados de libertad, ¿no? Pero lo que finalmente eh, se puede apreciar, ¿no? Vean esta, por ejemplo. La distribución de Fisher es, tiene una cola que se prolonga, ¿no? Largamente hacia lo positivo, ¿no? Esta distribución es asimétrica positiva, ¿no? Este tipo de distribución se conoce como una distribución asimétrica positiva. Y en general la distribución de Fisher es asimétrica positiva, ¿no?
Por eso, ¿no? Siempre en los intervalos de confianza deberíamos tener más o menos esa relación. La cola o el límite inferior más cerca al estimador puntual y el límite superior mucho más lejos, ¿no? Mucho más lejos. ¿No? Porque lo que estamos encontrando finalmente en estos valores es una probabilidad, ¿no? De tal manera que a la izquierda y a la derecha se deje el 5%, ¿no? Y obviamente como esta se aleja mucho, el 5% estará mucho más lejos del valor puntual estimado que el límite inferior, ¿no? Que estará más cerca porque la mayor concentración de información siempre son en números bajos, ¿no? Eso pasa con la distribución de Fisher y es algo que también pasa con la distribución chi cuadrado, por ejemplo, ¿no? Con la distribución chi cuadrado igual tiene igual es asimétrica positiva, ¿no? Asimétrica positiva. La cola de la derecha es la que se va prolongando más, ¿no? De manera más pronunciada. Entonces, esa es una buena pauta como para validar si nuestros intervalos de confianza están bien construidos, ¿no? Eso siempre tiene que suceder para varianza y para cociente de varianzas. Entonces eso puede ser un tip, digamos, para esto, ¿no? Ya tenemos nuestra fórmula para recurrir a esto. Y en este caso, bueno, lo que necesitamos es básicamente reemplazar en la fórmula y entender qué nos están pidiendo y un poco cuál es la interpretación de esto, ¿no? Acá claramente la población de las mujeres son menos dispersa que el de los hombres y lo interesante de esto es que estos numeritos son una muestra, ¿no? Es una muestra simple de la población grande de los 15.000, ¿no? De los 15.000 que tenía acá, ¿no? De los 15.000 que habíamos visto antes. Y justo de estos 15.000, ¿no? Que habíamos visto antes, sus varianzas, por ejemplo, todas se encuentran entre... aquí está, por ejemplo, la varianza de los hombres y de las mujeres en la población, digamos, ¿no? En los 15.000 datos, ¿no? Y de estos 15.000 datos que habían, yo he sacado 25 al azar, perdón, he sacado 30 al azar. Han salido 17 hombres y 13 mujeres y ha reflejado un poco el patrón que sucedía en la población original. Hay mayor variabilidad en los hombres que en las mujeres, ¿no? Hay mayor variabilidad en los hombres que en las mujeres. Eso ha salido, por ejemplo, ¿no? Hay mayor variabilidad en los hombres y en las mujeres. Y en términos del parámetro, si quieren, poblacional, que era 1.35, ¿no? Del cociente hombre-mujer, para el ejercicio, ¿no? Para el ejercicio, si vemos el cociente o el intervalo de confianza hombre-mujer, nuestro intervalo de confianza contiene, en este caso, por ejemplo, no contiene, ¿no? El dato del cual han salido era de los 15.000 datos, de 1.35 era el cociente de esos dos. Si yo saco una muestra de 30, mi intervalo de confianza, por ejemplo, no coincide. No notan que no tiene el 1.35 mi intervalo de confianza, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo para mostrar que el intervalo de confianza no garantiza que el parámetro esté contenido en el intervalo. Por eso da esa idea de confiabilidad, digamos, ¿no? Por eso da esa idea de confiabilidad. Porque la idea de confiabilidad lo que nos va a abrir es la pauta de que si nosotros repitiéramos esto muchas veces, en el 95% de las veces, nuestro intervalo debería contener al 1.35 y en el 5% no. Este es parte de ese 5% que no está conteniendo al 1.35, ¿no? En esta muestra de tamaño 30. Ahí, digamos, para entender un poco mejor eso y el rol que juega el nivel de confiabilidad, aquí yo podría introducir, ¿qué tal si vemos con mayor confiabilidad? Quiero al 99% de confiabilidad, 99% de confiabilidad. Mismo procedimiento, solo que aquí el alfa debería valer 1 y debería valer 1, ¿no? 0.01 medios, 0.012, ¿no? Le estoy dando mayor confiabilidad. Y al pedirle mayor confiabilidad, le estoy diciendo que en el 99% de las veces que yo repita, mi intervalo va a contener al valor real. Y en el 1% no, ¿no? Veremos si al 99% de confiabilidad, el intervalo ya contiene, ¿no? Y claramente ya contiene, ¿no? Al 99% de confiabilidad,
Este es el intervalo de confianza. 0,96 al 18,42. Y noten que el valor real, ¿no?, de los 15.000 datos originales era 1,35. Que este ya se encuentra dentro de este intervalo de confianza. Entonces, hay la importancia un poco de la confiabilidad. Ahora, lo malo es que tenemos intervalos de confianza más anchos, ¿no? Intervalos de confianza más anchos. Pero como es un ejercicio de laboratorio, digamos, vale la pena mirar las diferencias justamente que van ocurriendo, ¿no? A medida de que mejora la confiabilidad o no. Seguramente si tuviera muestras más grandes, esto sería mucho más sencillo, digamos, ¿no? Esto sería mucho más sencillo. Ahora, acá una de las críticas a esto que estamos haciendo es que para utilizar tanto la chi cuadrado para el intervalo de confianza de la varianza o utilizar la Fisher para el cociente de varianzas, uno de los requisitos es que los datos de donde provienen la muestra sean normales, no se distribuyan como una normal. Y eso en nuestro ejercicio, ¿cómo se traduciría? Que de donde han venido estos 30 datos, ¿no?, que es esa población de 15.000 que yo tengo, se comporte como una normal. Y eso van a ver que no es cierto. Por ejemplo, ¿no?, esta es la base que... La variable que yo estoy mirando es esta de ingreso laboral, ¿no? Esta es la variable de los 15.000, de las 15.000 personas. De esta yo he sacado una muestra de 30. Lo que la teoría dice es que esta, ¿no?, la población original, digamos, de estos 15.000, debería comportarse como una normal. Y si yo trato de dibujar, digamos, lo veremos así de manera visual, van a notar que aquí está. Ese es el comportamiento de esta variable. Este es el comportamiento de esta variable. Claramente no es normal, ¿no? Claramente no es normal, ¿no? Esta es la distribución de esos 15.789. ¿No? Tiene una cola muy pronunciada hacia la derecha, ¿no? No es para nada normal. Si fuera normal, ¿no?, todo se vería simétrico, a la izquierda, a la derecha, ¿no? Pero esta variable en particular no es normal, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, la pregunta es, si estos supuestos no se cumplen, entonces, ¿cómo hacemos para calcular un intervalo de confianza, ¿no? Esos temas normalmente ya se los discute en estadística no paramétrica, ¿no?, que son otras materias de estadística, pero es bueno que entiendan que utilizar este intervalo de confianza traen por detrás estos supuestos, ¿no?, que no siempre se cumplen. Por ejemplo, es un caso real, de información real, donde el intervalo de confianza no está cumpliendo el supuesto básico, que es normalidad, ¿no? Yo estoy un poquito forzando eso, y a partir de aceptar que no es normal y forzando eso, estoy llegando a construir los intervalos de confianza que hemos calculado, digamos, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que estar consciente de que estos intervalos de confianza son válidos en la medida de que yo valide mis supuestos también, ¿no? En este caso no parecieran muy válidos, sino que son aproximaciones que pueden servir tal vez de forma referencial, pero que no tienen, no están cumpliendo, satisfaciendo el supuesto básico del cual la teoría les ha provisto, ¿no? Entonces, para eso, recurrir a estadística no paramétrica, y la estadística no paramétrica da otras fórmulas un poquito más elaboradas para encontrar un intervalo de confianza más adecuado a esta idea de que no cumple estos supuestos, ¿no? Pero eso no está dentro de la materia, pero es todo un área dentro de la estadística, justamente se llama la estadística no paramétrica, que trata de corregir estos problemas, digamos, ¿no? Que como ven, está pasando y es bastante usual, ¿no? Los intervalos van a funcionar bien en poblaciones bien controladas, digamos, ¿no? Temas de empresas, control de calidad,
En la parte educativa, indicadores de educación, por ejemplo, igual se ajusta bastante bien, ¿no? Pero ya variables un poquito más volátiles, siempre va a tener estos problemas, ¿no? Siempre va a tener problemas. Ya. Entonces, no sé si tienen preguntas, consultas hasta acá, tal vez algo del código, algo de los resultados, la interpretación. Lisa, yo tenía una pregunta. Sí, sí, dime. VAR y de la app que ha calculado al principio, ¿no es muestral? ¿No tendría que ser global? ¿Este de acá? No. No, O... estaba en Ah, ya, en el las código en notitas. naranja. A Sí. ver, ¿aquí no ve? No. No, ¿qué se llama? Consola. Ya. En la ventana de consola. Aquí no ve. ¿En cuál? El... Ah, ya, cuando se acaba el 1.35. No, este. Sí, si no me equivoco, es ese. Sí, exactamente. Ah, ya. Sí. Debajo, debajo. Este de acá. No, lo que dice bar y. Ah, bueno, sí, es ese, ¿no? Bar y lab. Sí. Sí, sí, sí. O sea, para ser precisos, ¿no? Pensando, la idea era que este es el parámetro, más o menos, ¿no? Esa era la idea. Porque este es el valor del que ha provenido la muestra de 30, ¿no? Entonces sí, sí, en esencia, esta es la muestra, este es el... Sí, de esto no, esta es una etiqueta que pone el R, pero sí, este sería el cociente. Este sería el cociente, pero sí, sí tienes razón. O sea, pensando que este no necesariamente es el parámetro exacto, ¿no? No es el parámetro exacto. El parámetro exacto debería corregir justamente el n-1, ¿no ven? ¿A eso te refieres? Ya, Sí, 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 sí. Acá tal vez no lo estábamos viendo al inicio como parámetro, por eso lo he dejado así como 1.35. Pero si fuera un parámetro, en realidad yo debería calcular la varianza con el n-1, ¿no? Con el n-1. Pero el cambio no va a ser muy fuerte, ¿no? El cambio no va a ser muy fuerte, simplemente para corrección de ese número, digamos que es 1.35. El valor del parámetro como tal, aquí lo puedo corregir de esta forma. H19P. Acá, digamos, ¿no? Este es el grupo de hombres. Lo voy a multiplicar a esto por este valor, ¿no? 9427 dividido entre 9428. Esta sería la varianza de los hombres, ¿no? Con la corrección de la población. O sea, por el tema de que es varianza poblacional. Y en el caso de las mujeres sería 6360 dividido entre 6361. Este sería el valor correcto, digamos, si pensamos que este es el parámetro, ¿no? Entonces este era el muestral, digamos, ¿no? El de los 15.000, o sea que estamos viendo, 1.35, pero el parámetro es 1.35.5255, ¿no? Cuando la población ya es muy grande, es marginal el cambio, ¿no? Por lo menos a dos dígitos, ¿no? A dos dígitos son exactamente lo mismo. Y esto es principalmente porque es una población grande, ¿no? Son 15.000, ¿no? Cuando es más de 15.000, 10.000, ahí es casi, así es imperceptible, digamos, ¿no? Al cuarto decimal recién se están notando los cambios, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso. Pero sí, esta sería la manera correcta si pensáramos que esto es una población, ¿no? Que en este caso, para el ejemplo, sí, ¿no? O sea, está viniendo de esa población de 15.000 para sacar estos 30 datitos que hemos puesto. ¿De acuerdo? Esa corrección vale la pena tenerla en cuenta. Pues igual esto lo voy a guardar ahora en los apuntes, y así van a tener también el código a su disposición para darle una mirada, una revisión, ¿no? No sé si tienen más consultas, preguntas. Ya, súper. Entonces, con esto terminamos el capítulo 3 y el día lunes ya empezamos con el capítulo 4, que es el último de la materia, que son las pruebas de hipótesis. Nos vemos el día lunes. Chao a todos, a todas. Chao, chao.